Para proteger el cuerpo, la piel tiene que registrar cierto número de sensaciones, que son la temperatura, el dolor, la presión y el tacto. Estas sensaciones se transmiten al cerebro y se localizan, el sistema nervioso tiene receptores que son las que detectan estas sensaciones y se localizan dentro de la piel en las terminaciones de los nervios. Distintos receptores detectan diferentes sensaciones y están localizadas de forma irregular por la piel. Algunas áreas de estas son más sensibles que otras frente a diferentes estímulos. Por ejemplo, la boca y la lengua son más sensibles al calor que los codos o muslos. El tacto es uno de los 5 sentidos que nos permite conocer los objetos que nos rodean a través de su superficie, y es esencial para la supervivencia del hombre. Con este sentido podemos descubrir si una superficie es suave, seca, dura, tibia, áspera o húmeda, gracias a los receptores que tenemos en toda la piel. Tenemos más de 3 millones de receptores en el cuerpo. La piel es un órgano sensorial y el más grande de nuestro cuerpo. Tenemos cerca de 2.7 kilos de piel que cubren 1.67 metros cuadrados en un adulto promedio. Nuestras zonas más sensibles son el rostro y manos, y la menos sensible es la espalda. A continuación vamos a hablar de los plexos somáticos. Un plexo nervioso es principalmente una red de fibras nerviosas formadas por ramas. Estas ramas van entrelazadas y son pertenecientes a los nervios cerebrorraquídeos y al sistema nervioso simpático. Existen distintos tipos de plexos, pero nosotros vamos a abordar estos 5 plexos que son los más conocidos y los principales, ¿no? Además de que vamos a describir cada uno de ellos y su composición dependiendo la ubicación de cada uno de ellos. El plexo está dividido en 5 divisiones, que son el cervical, el braquial, el lumbar, el sacro y el coxígeo. Estos están divididos en subdivisiones, que sería el cervical del C1 al C4, el braquial del C5 al C8 y T1, el lumbar que es del 1 al L4, y el sacro que sería del L4 al L5, S1 y S4, y el coxígeo que sería de S4 y S5. Estos están divididos en el cuerpo humano con la médula espinal. El cervical abarca lo que sería el cuello, el braquial lo que serían los hombros y los nervios superiores, el lumbar que sería parte del torso, el sacro que ya serían parte de las piernas y el glúteo, y el coxígeo que ya sería como una parte del glúteo y parte baja de los genitales. Por otro lado, tenemos el plexo lumbosacro. Está formado por las ramas ventrales de los nervios espinales, lumbar 1 a sacra 4. Se le podría dividir en 2 plexos, lumbar y sacro. Como se observa en la imagen, el plexo lumbar se forma de las ramas anteriores de los 4 primeros nervios lumbares. Asimismo, este mantiene una relación con el músculo psoas y el cuadrado lumbar. Este plexo además está destinado para inervar el comportamiento anterior y medial del muslo. Como ya mencionamos, los plexos somáticos son esas ramificaciones de fibras nerviosas que provienen de la médula espinal, que dan origen a los nervios. Podemos decir que la médula espinal es un mensajero de información entre el sistema nervioso central y el cerebro. Los que mandan información sensorial al cerebro son los tractos nerviosos ascendentes. Esto significa que en el sistema sensorial eferente de neuronas sensoriales por así decirlo, manda esta información en forma de impulsos al cerebro. Mientras que los tractos descendentes, neuronas motoras, mandan información motora de regreso. Cuando decimos que van hacia el cerebro, queremos decir que pasa por unas partes en específico, además de la médula espinal, sino por todo el tallo cerebral que también abarca la médula espinal. Dentro del tallo cerebral se encuentra la formación reticular. Es una red de neuronas con forma de dedo que se extiende desde la médula espinal hacia el tálamo. El tálamo es el que interpreta todos los sentidos exceptuando el olfatorio. Este decide si mandar la info al cerebro o quedársela. O sea que esta es la conexión de información entre nuestras neuronas sensoriales y motoras. A la interpretación de esta información motora le podemos poner nombre, reflejos,
que son la respuesta a los estímulos a los que se imponen los nervios. Estos reflejos los podemos dividir en otra categoría, que es la del dolor. Tú cuando te expones a un pinchazo, la neurona sensitiva detecta esa sensación y es interpretada por el cerebro. Esta manda a la neurona motora a activar los músculos de la zona afectada, creando una respuesta involuntaria. Por eso es cuando nos quemamos, tú quitas la mano casi instantáneamente. Nosotros solo hablaremos de los nervios, por ahora. Ahora que sabemos cómo funcionan estos traslados de información, mencionaremos los nervios de cada ramificación, posición y función general en los plexos. Plexo cervical. Recordemos que este retoma del C1 a C4. Nervio supraclavicular. Se encuentra en las ramas espinales C3 y C4. El nervio supraclavicular proporciona la inervación de la piel por encima de la clavícula, de la parte superior del hombro y la de los dos primeros espacios intercostales. Nervio musculocutáneo. Se encuentra por las ramas espinales de C5 a C7. Da lugar al nervio cutáneo lateral del antebrazo, que se encuentra en la piel de la superficie lateral del antebrazo. Como dato curioso, cuando está dañado, puede haber pérdida de sensación sobre el lado lateral del antebrazo. También tenemos al nervio cutáneo medial del antebrazo, que abarca de la rama T2, de la rama del cordón medial del plexo braquial y suministra los aspectos anterior y medial del antebrazo. Este es tan distante como la muñeca. Y el nervio cubital, de C8 a T1. Gracias a sus ramas, el nervio cubre tanto las funciones motoras, es decir, controla los músculos, como las funciones sensoriales, es decir, que ocupa la capacidad perceptiva de la piel de algunas áreas específicas del miembro superior. Y el nervio radial, de C5 a T1, inerva la mayor parte de la piel de la cara posterior del antebrazo, la superficie dorsal de la cara lateral de la palma y la superficie dorsal de los 3 dígitos y medio laterales. Ahora mi compañero explicará la parte inferior. Finalmente, tenemos el nervio obturador. Se trata de un nervio periférico importante del miembro más bajo. Sus raíces nerviosas sobresalen de la rama lumbar 2 y lumbar 4. Su función motora se encarga de inervar a todos los músculos en el compartimiento intermedio del muslo, excepto a la parte del tendón, ya que este es inervado por el nervio tibial. Este nervio podría haberse dañado a causa de alguna cirugía que implique a la pelvis o al abdomen. A causa de esto, el paciente podría presentar problemas de postura y del paso, debido a la pérdida de aducción. Vamos a clasificar los receptores del sistema somático sensitivo en los siguientes 3. Hay más tipos o más formas de clasificarlos, pero nosotros vamos a enfocar nada más en estos. Tenemos el medio interno y el externo, que son los interoceptores y los exteroceptores. Los interoceptores solamente los vamos a mencionar, pero no van dentro del tema del tacto. Los interoceptores son los visceroreceptores y los propioreceptores. Los visceroreceptores son los encargados de las vísceras y los propioreceptores nos ayudan a la ubicación espacial de nuestro propio cuerpo. En los exteroreceptores tenemos los de contacto y los telereceptores. Los telereceptores es todo aquello que nuestro cuerpo puede detectar a distancia, ya sea, por ejemplo, la vista o el olfato, como son los olores y todas las imágenes que tenemos en el ambiente. El contacto son aquellos que nuestro cuerpo tiene muy poca distancia o es un contacto directo con lo que va a generar un estímulo o una sensación en el receptor. De aquí podemos pasar a la calidad de estímulo. La calidad de estímulo lo vamos a dividir en químicos y físicos. Químicos son como los acabo de mencionar, el olfato, un ejemplo, y los físicos, que son donde nos vamos a enfocar nosotros, son los calóricos, los de presión y los de dolor, que son los que vamos a decir que puede definir simplemente la piel. Los calóricos nos vamos a llamar termorreceptores, los de presión los vamos a llamar mecanorreceptores y los de dolor los vamos a llamar nociceptores. Después de esto tenemos la velocidad de adaptación de los receptores que tiene nuestro sistema nervioso. Si son de adaptación lenta, entonces hay una descarga continua o hay un flujo continuo de información y sirven principalmente para determinar ciertos estímulos que el cerebro quiere saber que están en esa posición o posiciones de estímulos. Y los de adaptación rápida son aquellos que por medio del estímulo, o vamos a decir la velocidad con la que se va actuando el estímulo, es la velocidad con la que va mandando señales al cerebro para poder determinar algún tipo de movimiento. Existen dos tipos de receptores anatómicos. Los primeros que mencionaremos serán los receptores no encapsulados, que abarcan estos 3.
Los primeros serían las terminaciones nerviosas libres, que actúan como receptores cutáneos de dolor o estímulos suaves en la piel, de tal manera que si tú te golpeas o te cortas, las terminaciones nerviosas libres se encargarán de enviar esa señal al encéfalo para que tú estés consciente del daño que has recibido. Los segundos serían el disco o célula de Merkel, que habitan en la piel desprovista de pelo, como sería la palma de la mano, la palma de la planta del pie, y funcionan como varoreceptores, de tal manera que yo sé cuánta presión estoy ejerciendo en este lápiz. Son receptores de adaptación lenta. Y los terceros y últimos serían los receptores de los folículos nerviosos, que habitan en la piel provista de pelos y son sensibles a estímulos suaves, de tal manera que cuando a ti te acarician o te hacen piojito, empiezas a sentir bonito al instante, ya que son receptores de adaptación rápida. Como ya antes mencionado, vamos a hablarles de los receptores que encontramos en la piel. Vamos a explicarles los corpúsculos de Meissner, los corpúsculos de Pacini, los corpúsculos de Ruffini y los corpúsculos de Krauser. Muy bien, el corpúsculo de Meissner es el encargado de darnos una idea del tamaño, de la forma y de la textura que tiene dicho objeto al momento de tener nosotros un contacto. Corpúsculo de Pacini es el encargado de la presión y el peso que nosotros podemos detectar, de por qué en nuestro cuerpo a veces hay más presión y menos presión en diferentes zonas. Y después tenemos al corpúsculo de Ruffini, que es el encargado de la temperatura, del cambio de calor que hay en el ambiente. Y por último tenemos al corpúsculo de Krauser, que a la inversa que el de Ruffini, este es el encargado del cambio del frío que hay en el ambiente. La piel no solo cubre la superficie del cuerpo, sino que realiza además varias funciones esenciales y está constituida por dos capas principales. Una externa, que vamos a llamar epidermis, y una interna llamada dermis o corión. La epidermis contiene 4 tipos de células principales: los queratinocitos, los melanocitos, las células de Langerhans y las células de Merkel. Esta puede llegar a tener un grosor de 0.1 milímetros, en donde la llamaremos piel delgada, y un grosor de 0.5 milímetros en las palmas de manos y plantas de los pies, que vamos a llamar la zona gruesa. La dermis contiene fibras de colágeno y fibras elásticas. En él hay células que incluyen fibroblastos, macrófagos, mastocitos y adipocitos. Se encuentran los vasos sanguíneos, los nervios y las glándulas subcutáneas, como también los folículos pilosos. Su grosor no se puede medir exactamente. Además de esto, tenemos las glándulas subcutáneas, que son las sebáceas, las sudoríparas, las ceruminosas y las mamarias. Las sebáceas son aquellas que excretan una mezcla de lípidos denominada sebo, y evita que el pelo se reseque y se vuelva quebradizo. También inhiben el crecimiento de ciertas bacterias. Las sudoríparas se dividen en dos: las sudoríparas merócrinas y las apócrinas. Las merócrinas secretan una solución acuosa e inolora, y las apócrinas secretan una solución que es viscosa y olorosa, y comienza normalmente durante la pubertad. La mayoría de los receptores de la piel, ya sean encapsulados o no encapsulados, se encuentran situados en la capa media de la piel, la dermis. Únicamente las terminaciones que reciben tacto, dolor y temperatura se pueden ubicar en la epidermis. Reservados únicamente para la dermis se encuentran los varoreceptores y los receptores de los folículos nerviosos, que se enrollan alrededor de los folículos y de esta manera pueden percibir estímulos tan finos como un leve rozamiento en los vellos del brazo, por ejemplo. Como dato curioso, los gatos tienen bigotes largos que con ayuda de estos receptores los ayudan a percibir objetos próximos a su rostro, ya que estos tienen mala visión a corta distancia, pero una excelente visión a larga distancia, incluso en la oscuridad. Ya que la hipodermis no tiene receptores nerviosos, las quemaduras de 3.º o 4.º grado ya no duelen como tal, si acaso lo que dolería sería el... Para concluir, podemos afirmar que el tacto es uno de los sentidos más imprescindibles, ya que nos ayuda a percibir estímulos externos de la manera más directa. Gracias a la realización de este video podemos conocer a profundidad el sentido del tacto, que es básicamente los receptores que detectan las sensaciones. Bueno, ¿qué puedo concluir de este sentido?
Yéndonos a una visión más futurista, creo que hay una alta rama de innovaciones respecto a este tipo de receptores al conocer su funcionamiento, ya que no solamente se van a encargar de darnos las características ni de los peligros que estamos expuestos, ¿verdad?, al estar en un cierto tipo de ambiente, sino que también nos van a permitir desarrollar muchas destrezas y aparte nos va a ayudar a conocer mucho mejor nuestro cuerpo. Gracias a lo que vimos del tacto podemos determinar los diferentes tipos de nervios sensoriales que tenemos en la piel y a partir de eso podemos crear otro tipo de prototipos o circuitos que puedan simular estas sensaciones y poder ayudar a personas que perdieron la sensibilidad. De mi punto de vista, el sentido del tacto relaciona todos los plexos que investigamos durante la grabación, además de que estos van conectados al bulbo raquídeo y de ahí se comunican al tálamo. Podemos también definir que el tacto se refiere a todo el área de la piel, para no confundirnos y pensar que solamente se refiere a las áreas superiores. En conclusión, el tacto depende de varios factores, así como sus conexiones, como los plexos que conectaban a los nervios con el sistema nervioso central y que este dependía de que mandaba la información al cerebro y tomaba esta información para ya darle unas instrucciones al cuerpo.